Hola, amigos de Mater Fátima, quiero darles la bienvenida en este día. Estamos aquí con nuestro amigo Juan Carlos Jiménez, quien nos ha hecho unos programas extraordinarios de la serie Corazón Cristero. Y pues primero que todo, Juan Carlos, qué agradable que estés aquí con nosotros participando en esta jornada que tiene por nombre una frase que dijo Joselito en un momento dado, que es, nunca había sido tan fácil ganar el cielo. Entonces, me encanta que vas a hablarnos de todos estos héroes maravillosos que han dado su vida por la fe. Y entonces, bienvenido. Magdalena, muchísimas gracias. Estoy muy contento con la invitación y muy agradecido porque, bueno, se abre una oportunidad de platicar y se abrió la oportunidad de conocernos. Sí. Entonces, pues qué rico que nos hables de todas estas cosas. Y el primer tema que habíamos quedado de charlar nosotros era, ¿qué significa ser un mártir? ¿Qué significa morir por la fe? Entonces, me parece que eso sería como el comienzo de esta entrevista para preparar los corazones para después recibir todos estos testimonios de los mártires mexicanos especialmente. Bueno, y tú vas a hablar de algunos otros mártires también de la Biblia. Entonces, cuéntanos qué significa esa palabra, martirio. Bueno, como un contexto muy simple, es aquel que da la vida por la fe, el que da la vida por Dios. Y encontré en una frase cuando fue la beatificación de unos mártires españoles de la época de la Guerra Civil que me encantó. Y para mí eso define muchísimas cosas, que es los mártires son los signos de reconciliación para los que odian. Eh, para mí lo define muchísimo porque también así es como está planteado realmente el significado más profundo. Explícanos un poquito más porque esto es una Ah, cosa muy complicada de entender. ¿Cómo así que para los que odian? bueno, para mí también es muy complicado. Esto lo aprendí de un teólogo que me encantó hace un tiempo. Y esto es algo que está planteado en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que es lo que se llama el quinto sello, los mártires debajo del altar. Y voy a leerlo, que aparte me encanta, ¿no? Me tira de la silla. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Esto está en el Apocalipsis, el capítulo 6, en el versículo 9 al 11, que sí les invito a que lo lean, que se me hace una maravilla. ¿Y eso a qué te lleva? Cuéntame, porque no está tan claro. Sí, yo también sigo en las mismas. Bueno, aquí el análisis que hace este teólogo es que, ¿qué significa que los mártires de Dios pidan justicia y venganza? Esto puede ser algo sumamente difícil en qué términos de decir, bueno, oye, justicia y venganza como que va en contra de lo que va en contra del evangelio, que eso es cuando profundiza mucho el análisis, es una belleza. La justicia significa que la muerte no sea en vano y ayude a consolidar la iglesia porque han dado su vida por ella y que la sangre sea semilla de nuevos cristianos. Y la venganza es que por el agravio recibido
para que los verdugos reciban el perdón y la conversión. Y como había escrito Tertuliano por allá del siglo segundo, tercero, que es la exhortación a los mártires, que eso se lo escribió a la gente que estaba encarcelada ahí en el norte de África, en Cartago. Aquellos que me llevaron al martirio sean perdonados y alcancen la gracia de la conversión. Y la sangre derramada en el martirio consolida nuestra iglesia y sea semilla de nuevos cristianos. Pues la verdad es que nuestra Iglesia Católica ha salido como de la siembra de lo que ha sido la sangre de los mártires, ¿no? Siempre, desde la época del circo romano, siempre esas épocas de martirio son las que producen como el mayor fruto. Estás tocando exactamente el punto que pienso que es, si imaginamos todo lo que se hacía, por ejemplo, en la época de Nerón, que ponían, y que él quería acabar con los cristianos, que los clavaban en estacas y los prendían fuego para alumbrar Roma. Si vemos más el circo que mencionas, eh, toda esta persecución se acaba consolidando, pues lo que es Santa Elena, que se convierte, y Constantino, el emperador, el hijo. Incluso Santa Elena va con toda esta pasión y búsqueda, la que se va a Jerusalén a buscar las reliquias de la pasión de Cristo. Entonces, ese es el significado. Y hay una parte que a mí me encanta, la que escribió San Pablo, que decía, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, vencer el mal con un bien. Y decía, no paguéis a nadie con el mal. Y una frase que para mí enmarca todo esto, que se me hace una belleza, es de San Juan Pablo II, que le escribió en la 35ª Jornada Mundial de la Paz. Decía, no hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón. Esto enmarca todo este tema del martirio, que es el perdonar para que haya justicia. Incluso siguiendo lo que habías comentado, en temas de martirio, pues bueno, y de lo que es perdonar y que el verdugo lleve la conversión. Pues el primer caso es la misma muerte de Cristo, que él dice ya colgado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el último de sus verdugos, el que clava la lanza y le atraviesa el costado, que es Longino, y después acaba siendo San Longino, pues ¿qué es lo que comentó él? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y de igual manera podemos pensar en el que es considerado el primer mártir, que es San Esteban, cuando es apedreado y uno de las que organizan su persecución y lo mata es Saulo de Tarso, San Pablo. Y lo que reza San Esteban fue, y está ahí en Hechos de los Apóstoles, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que pues San Pablo se convierte incluso hasta apóstol de la iglesia cuando va camino a Damasco, ¿no? Que Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y acaba él, son 3 días que está ciego, no come y acaba convertido. Entonces, regresando al tema del Apocalipsis, ¿qué significa? Que en el martirio, aparte de ser una víctima la persona, una de las condiciones es que él no siente rencor, al contrario. Su respuesta es el perdón a aquel
que le está haciendo, que lo está lastimando. Que es una cosa muy impresionante, ¿no? Porque la persona está entregando su vida, está, o sea, perdiendo su vida y al mismo tiempo está como elevando hacia el cielo al otro, ¿no? Es algo muy especial lo que sucede en ese momento. Sí, de alguna manera podemos decir que se está inmolando eh, por la otra persona. Y eso es algo que en lo que es en la experiencia del tema de mártires, hablando ya de los mártires cristeros, sí existe ese factor común, ese testimonio en que la gente que está, a pesar de ser perseguida, cuando entra en este proceso del martirio, es tanta la fe que tiene en la entrega que está perdonando al verdugo, cosa que si uno es empático y está en ese momento, bueno, vamos, eh, yo creo que la respuesta natural es otra, ¿no? Podría ser otra. Es un tema muy difícil de entender, quizá. Pero bueno, si quieres, te platico, eh, compartimos casos de mártires. Vamos, yo creo que traigo aquí pues, los casos más famosos, aunque la lista de mártires cristeros son cientos, son muchísimos, y ya muchísimos reconocidos por la iglesia como beatos o como santos. Eh, pero los testimonios más famosos, pues cuando uno empieza a entender y ve el proceso que vivieron, son testimonios singulares, son impresionantes cada caso. Si quieres, podemos Sí, empezar con el caso de Anacleto González Flores, que era pues un personaje sumamente importante porque él era el líder de los ACJMeros, que era la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Por supuesto que era una persona que eh, estaba siendo perseguida, estaba buscada y aparte que él tenía un enlace con muchos liderazgos. ¿Y qué sucede con él? Él está en Guadalajara en casa tuvo una junta con unos compañeros de la Acción Católica, que eran los hermanos Vargas. Y pues ya les llega la noche y la mamá de los hermanos Vargas pues le dice, oye, pues no te vayas porque una persona caminando sola de noche, pues bueno, vas a llamar la atención y seguro vas a ser apresado. En esa misma noche, de repente empiezan a escuchar ruidos en la casa de los hermanos Vargas, en las, pues en la puerta, en la azotea, rompen la puerta a la fuerza y pues los pescan y son golpeados, pero no solo los hermanos Vargas, que es Ramón y Miguel, sino también Anacleto, incluso la mamá la golpean, a las hermanas. Y pues bueno, ellos pues son apresados, obviamente hacen desastres, buscan papeles, buscando pues más evidencias para encontrar más gente. Cuando sacan a rastras ya a los hermanos Vargas y Anacleto González de la casa, la mamá tiene una actitud sorprendente. Y hacía la letra, como que escribieron en la biografía, les dijo, hijos míos, no se retraten, porque están a punto de recibir la palma del martirio. Y los bendice. Entonces, entendiendo la mamá ya en qué situación estaba. Y llevan a los tres al cuartel Colorado, era un cuartel ahí de la policía en la ciudad de Guadalajara. Y ahí también se encuentran que ya tienen también capturado a otro de la Acción Católica que se llama Luis Padilla. De Anacleto, que era el líder,
pues lo empiezan a atormentar para que hable. Entonces lo cuelgan de los pulgares contra el techo. Obviamente los pulgares se le desollan, no aguanta por el peso, se le arranca la carne y le empiezan a golpear con las culatas de los rifles porque ellos querían que dijera dónde estaba el obispo, que era Monseñor Orozco y Jiménez. En ningún momento Anacleto habla. Le cortan también con una navaja, o sea, le quitan los zapatos y le cortan las plantas de los pies, y él en ningún momento quiere hablar. Y también intentaban con esto atemorizar a los hermanos Vargas y a Luis Padilla, pero obviamente viendo el ejemplo del líder, pues ellos también son golpeados, callan, en ningún momento hablan. La única frase que decían era viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Esto era una frase muy usada por los cristeros para tener siempre presente a Cristo y no traicionarlo. Entonces, ya viendo que no conseguían, pues los trepan a un camión para llevárselos al lugar donde van a ser fusilados. Luis Padilla le dice a Anacleto, digo, bueno, es que quiero confesarme, ¿no? Como diciendo, bueno, ya nos tocó la hora. Y lo que le dice a Anacleto fue, no, hermano, ya no es hora de confesarse, sino más bien de pedir perdón y de perdonar. Es un padre, no un juez, el que te espera. Tu misma sangre te va a purificar. Cuando los tienen formados para ser fusilados, Anacleto les dijo, quiero un último deseo. Y el último deseo fue, pues bueno, denos la oportunidad de hacer un acto de contrición. Entonces los cuatro se hincan, hacen el acto de contrición y Anacleto se retira de ahí. ¿Y por qué fue esto? Que fue un deseo que él pidió. Fusilan primero y matan a Luis Padilla, a Ramón y a Miguel Vargas. Y Anacleto ya herido, obviamente pues tenía un brazo roto, no tenía pulgares, todo golpeado, los pies desollados. Se acerca a cada uno de los cuerpos y con su sangre les pone una cruz, los bendice, ya digamos que está reconociendo a sus amigos como mártires. Y las últimas palabras de Anacleto que le dice al pelotón de fusilamiento fue, muero inocente y doy la vida por Cristo. Derramaré mi sangre y que sea semilla de nuevos cristianos, que ayude a consolidar a la iglesia en México para que no cese el culto y todo vuelva a la normalidad. Me voy victorioso al cielo y allá, en el tribunal divino los estaré esperando para abogar por ustedes. Y dio el grito de viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe y recibió la descarga. Los soldados toman los cuerpos y los arrojan a un patio en alguna parte de la ciudad de Guadalajara. Pero ya se había corrido la voz en la ciudad. Entonces, la gente muy valiente ya con esto que estaba pasando, en lo que es el martirio, no se acobarda, al contrario, la gente se envalentona, va a recoger los cuerpos y se los llevan a la mamá de los Vargas. Y lo único que dice la mamá de los Vargas es, gracias Señor, porque ahora tengo a 2 hijos mártires que han derramado su sangre por causa de la iglesia, para que haya paz. Y besa a sus hijos. Entonces, como vemos, es un suceso muy, muy fuerte
y la gente se acercaba a la casa, se hace una procesión, eh, se acerca con rosarios, y ya la ciudad de Guadalajara, eh, pues bueno, se siente, se siente elevada, tiene unos mártires. Digamos que el pueblo, como ya lo había dicho antes, ya no tenía miedo. Cuando está sucediendo esto, eh, al día siguiente está, pues bueno, es el velorio, el entierro, y hay gente que era de la Acción Católica o amigos no necesariamente de la Acción Católica, pues va, se presenta en los sepelios. Y están también unos amigos que son los Huerta. Y las esposas se van al sepelio y les dicen a los esposos, bueno, no nos vamos a tardar para que después ustedes vayan. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí hubo alguien seguro que dijo, identificó a gente de la Acción Católica de Guadalajara. Entonces, cuando están las esposas en los funerales de los hermanos Vargas y de Anacleto, y también Luis Padilla, se meten a la casa de Ezequiel Huerta y de Salvador Huerta. Por ejemplo, el caso de Salvador Huerta, que tenía 11 hijos, se meten, empiezan a golpearlo, y él dijo, por favor, delante de mis hijos no, pero lo seguían golpeando, destrozan la casa también buscando papeles para encontrar más evidencias. Igual sucede lo mismo en la casa de Ezequiel Huerta. Y bueno, ellos los llevan a un panteón que es el Panteón del Mezquitán para ser fusilados. Ahí Ezequiel, que es el primero en ser fusilado, eh, cuando lo pone en el paredón, Salvador le dice, ¿qué va a hacer de mis hijos? Y le dijo, no te preocupes, la divina providencia se va a encargar de ellos. Y Ezequiel se pone a cantar, él era barítono, se pone a cantar una canción que es Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Obviamente la gente afuera lo escuchaba, y cuando daban la orden de disparo, pues los fusileros no se atrevían a disparar, temblaban, porque él, en lugar de estar, digamos, en una situación de estrés, que obviamente estaba, pero lo que hacía era cantar. Entonces eso les imponía, y hasta la tercera orden ya pudieron disparar los soldados. Y el caso de Salvador, que pues le toca pasar al paredón, pide es una linterna en ese momento, no sé si era pues, algún quinqué, alguna lámpara pero bueno, para alumbrar a los soldados. Entonces empieza a alumbrar los rostros de cada uno de sus fusileros. Y después del que va a dar la orden y le dice, oye, ¿qué te pasa, no? Porque ese fue su último deseo, que nos estás alumbrando. Y lo que les dice Salvador es, estoy grabándome sus rostros, porque yo velaré por ustedes para que mi sangre no sea en vano. Y viva Cristo Rey, ¿no? Entonces, el, estoy grabándome los rostros es, van a encontrar en mí un intercesor cuando yo esté en el cielo. Entonces, aquí estamos viendo pues actitudes muy fuertes eh, de mártires que saben en dónde están parados, pero reconocen su momento, pero al mismo tiempo ya están perdonando al verdugo. Igual podremos hablar de, por ejemplo, el padre Pro, que él, cuando son apresados injustamente porque eran perseguidos, capturan a Humberto, su hermano, Roberto, su otro hermano menor, y al padre Pro, acusados de un atentado que no cometieron, que ya el nombre Pro, por todo lo que trabajaban en la Liga de la Defensa para el gobierno, pues ya era un odio tremendo. Y si hubo una persona que intentó asesinar, que se llama Segura Vilchis, y Juan Tirado,
que eso lo vamos a bajar muy a detalle en una plática en Corazón Cristero, pero ellos injustamente los tienen en la cárcel. No hubo un juicio, y aparte era un atentado, no era un asesinato, es decir, pudo haber sido cárcel, no pena de muerte. Pero cuando va y los empiezan a llamar, que nunca les dijeron que los iban a fusilar, el padre Pro Miguel Agustín se voltea y les dice, no, ya no había tiempo de confesar, pero les da la absolución a sus hermanos y a los que estaban ahí. Cuando va saliendo y caminando hacia el paredón ahí en la comisaría en la Ciudad de México, se acerca el policía que iba a dar bueno, el que dice las indicaciones para matar, le dice, perdóname. Y lo que le contesta el padre Pro fue, no solo te perdono, sino te doy las gracias. O sea, entendiendo en que ya era su martirio, obviamente él se hinca para dar bueno, vamos a hacer un acto de oración, de penitencia, y pone los brazos en cruz con un Cristo en la mano y recibe la descarga. Y de igual manera Humberto, su hermano, antes de morir, 10 minutos después es fusilado, 10, 15 minutos después, lo único que hace es sacar la medalla de la Virgen que tenía colgando, la besa para recibir la descarga. Y Roberto, él no muere fusilado, él se va en el exilio y protegido por la Acción Católica porque existía el miedo de que por la intercesión del embajador de Argentina es perdonado, pero eh, le dicen de todas maneras, Calles te va a querer matar. Entonces va custodiado hasta Veracruz, donde se va al exilio a Nueva York, eh, y él muere de peritonitis, pero en su lecho de muerte lo que le pide a su hermana y a su esposa fue, por favor, pásame el Cristo. Entonces, él recordando la muerte de sus hermanos, yo creo que en algún momento, pues, que estuvo a punto de morir, decía, bueno, no morí mártir, pero con el cruz él agoniza con el crucifijo que tenía el padre Pro, se lo pone en el pecho y le pide a su hermana y a su esposa que le canten el himno de los cristeros, ¿no? Y una actitud que es formidable es la del papá. Don Miguel Pro, cuando va a recoger los cuerpos, va con Ana María, la hija más chica. Obviamente la hija está en un llanto total y don Miguel le dice, no llores, porque tus hijos ya son mártires. Y saca un pañuelo para enjugar con la sangre de sus hijos, ¿no? De sangre de mártires. Entonces aquí ves una respuesta de alguien que tiene totalmente la fe y entiende en qué momento está viviendo. Y al mismo tiempo, también en pocos minutos, cuando ya están los cuerpos en su casa para velarlos, se empieza a juntar multitudes y la gente realmente, cuando se termina el momento del velorio y era salir para llevarlos en procesión al Panteón, al Panteón de Dolores de la Ciudad de México, no podían salir de la casa. Se juntaron como 20,000 personas alrededor. Y la gente se sentía orgullosa y se puso a cantar a los mártires, querían tocar los ataúdes, y lo único que decían para poder pasar y ir avanzando, la gente decía, abran paso a los mártires de Cristo Rey. Y fueron avanzando hacia el Panteón de Dolores. Y hay fotos de esto, son unos momentos de la historia muy importantes. El tema de la cristiada, de esta guerra cristera en la Ciudad de México, sí se entendía en términos de que no estaban cerradas las iglesias, estaban las casas eucarísticas para ir clandestinamente a recibir los sacramentos. Cuando sucede esto, creyendo el presidente Calles que iba a meter más miedo y iba a pagar las cosas, prendió la mecha en la Ciudad de México. O sea, el fervor del catolicismo
se acrecentó igual, como fue el caso de Guadalajara, la gente se sintió orgullosa, se sintió bendecida porque había mártires en la Ciudad de México. Entonces fue un despertar todavía más fuerte. Entonces digamos que la sangre de los PRO fue la semilla de nuevos cristianos, pero en la Ciudad de México. Y Mira, me bueno, está haciendo falta un poquito de historia porque no sé por qué llegamos a esta guerra cristera. ¿Qué llevó a que en México sucediera algo así? újole, pueden ser 10 horas de charla. Mira, yo creo que, mira, eh, atrás de todo esto está la masonería. Hay que entender esto. Es un movimiento que surge como una manera oficial, sí existía antes, vamos a decir, desde los protestantes contra el catolicismo en el norte de Alemania, que muy apoyado por el duque de Sajonia, pero surge en 1717 así de manera muy rápida en Inglaterra. Y es un movimiento, primero que nada, para que no entrara a Inglaterra reyes católicos de nuevo. Entonces ya tenían el poder los anglicanos, etcétera. Y esto empieza a minar y a irse por toda Europa. Entonces se penetra fuerte en Francia y España principalmente. En Francia, ¿qué provoca este movimiento? Una revolución, que es la Revolución Francesa. Le cuesta la vida al rey, un rey católico, y le cuesta la vida a miles de personas, a sacerdotes, monjas, incluso está ahí, si quieres, búscalo, es lo que son los mártires de Orange, por ejemplo, son martirizadas, monjas. Vamos, es un proceso y que también se repite en México, eh, de cierta manera en la independencia. A partir de la independencia ya nunca México vuelve a vivir una paz. Los masones toman un poder muy fuerte ya cuando llega Juárez al poder, y es la guerra de reforma, y hay persecuciones similares a lo que se vio en la cristiada. Lo que pasa es que la historia las borró, pero la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca la usaban de establo, caballerizas de cuartel, y así muchas iglesias en México. Lo que quiero decir es que en ese momento hubo también, hubo Anacletos, hermanos Vargas, hermanos Huertas, padres Pros, o sea, hubo mártires y San Joselitos también, que seguro jóvenes que quisieron defender la fe, pero todo eso se apagó en un periodo que entra Porfirio Díaz, que fue un periodo de 30 años de una dictadura, pero hubo cierta paz, porque alguien dice que era el procatólico, pero no es cierto. Lo que pasa es que su esposa sí era católica, entonces fue tolerante para no dormir en latina, y al mismo tiempo también fue tolerante porque México sí necesitaba un cierto periodo de paz. A partir de 1910, con la caída de Porfirio Díaz, empieza este movimiento muy fuerte de persecución. Por ejemplo, el padre Pro tuvo que vivir en el exilio para estudiar. O sea, el seminario estalla la revolución y se tiene que ir acaba en Estados Unidos, España, después en Bélgica, que es donde se ordena sacerdote. Pero eso le pasó a muchísimos sacerdotes. Y la constitución de 1917 de México es la primera constitución comunista del mundo, que es totalmente anticlerical. Y hay un movimiento que se va preparando en México católico buscando penetrar en la sociedad y evangelizar, inspirado en la encíclica Rerum Novarum de León XIII y también en la encíclica de Pío X y el Fermo Propósito, que son llamados a la acción católica y acción social. Pero esto empieza a penetrar en la sociedad por el anticlericalismo, pero por otro lado la iglesia preparándose a defender. Esto estalla ya de una manera muy importante en
julio de 1926 con la Ley Calles. Pero la Ley Calles lo que hace es reforzar la Constitución del 17. No es que Calles se le ocurrió, o sea, todo este proceso de anticlericalismo ya existía, y entendamos que Álvaro Obregón, que es el que inicia de manera muy por debajo la persecución religiosa, una persona está puesta como héroe, pero es el que surge aquí a partir de ese movimiento con el que se funda con Calles el PRI, el Partido Revolución Institucional, que fue una dictadura en México por décadas, pero es un movimiento que se fundamenta por un golpe de Estado, el Plan de Agua Prieta, para tomar el poder. Entonces, ¿de dónde, qué antecedente hay? Pues México, siglo XIX, fue persecución religiosa desde el que hace la independencia de México. Agustín de Iturbide, católico, muere asesinado porque la masonería no le interesaba. Hay muchos contextos políticos, socioeconómicos atrás. O sea, México era riquísimo en términos de producción mineral. También tenemos las cuestiones del petróleo. Entonces, hay muchas cuestiones también alrededor que van buscando el poder y van paralelas a esta persecución. Hay muchos intereses. Pero bueno, y la cristiada, de cierta manera, se dice que se firma una paz en 1929, entre comillas, porque viene una segunda cristiada. Es decir, todos los que habían sido, después de que se firma este acuerdo, digámoslo así, muchos cristianos fueron perseguidos y asesinados en los años 30. Entonces, es un proceso, digamos, muy, muy largo, que inicia desde del siglo XIX. No sé, digo, me fui rápido, pero espero haberte sido claro. Sí, sí. Pero ¿qué dispara esta persecución en que finalmente surgen estos mártires? ¿Por qué? O sea, lo que quiero descubrir es un poquito como una cosa ya más como del alma. ¿Por qué ellos sintieron que tenían que luchar de esta forma por su fe y se sintieron orgullosos, en cierto modo, de ser escogidos para ser mártires? Mira, con estas encíclicas que comenté, más también hubo un llamado de Benedicto XV en términos de que el mundo ya estaba peligrando, ya había persecución en términos de afectar a la familia, afectar eh, a la sociedad. Vamos, ya se perseguía que se instituyera el divorcio, anticonceptivos, una serie de cosas que ya socialmente, que son movimientos que realmente que empiezan a minar y afectar socialmente. La Acción Católica de la Juventud Mexicana se funda por un jesuita, Bergoen, con el fin de empezar a mover a los laicos en una acción católica en términos de involucrarse políticamente, de que se preparen, estudien la fe católica, que ayuden a dar conferencias, a evangelizar. Digamos que se va empezando a armar un rompecabezas muy, muy interesante. Y también hay otro movimiento que son las Damas Católicas, que después fue la Unión Femenina Católica Mexicana, que es un movimiento de evangelización, empezando a apoyarse dentro de las parroquias eh, para penetrar en el pueblo. Entonces, estaba muy fortalecida la iglesia. Entonces, cuando viene la ley Calles, que dice, oye, es que ya está prohibido, o sea, evangelizar, se tienen que ir los sacerdotes que son extranjeros, prohibido, pretendían que confesaran, por ejemplo, y sobre todo a las mujeres, que porque era el enlace con la iglesia. Y es lo que estaba perjudicando que entrara la fe católica dentro de las familias. Existía ya un sindicalismo católico, de acuerdo a Rerum Novarum de León XIII. Entonces, había, híjole, más de 300 sindicatos unidos en una confederación católica.
que tenían sus hasta aseguradoras, cajas de ahorro y préstamo. Existió un poder social de sindicalismo católico muy fuerte. Y esto chocaba con un poder del sindicalismo comunista, que eran pilares de gente como Obregón o Calles. Entonces, digamos que ahí ya había un choque de ferrocarriles. Con la ley Calles se quiere borrar todo esto, pero ya tienes ramificado a nivel nacional dentro de la iglesia una fe muy fuerte. Digo, México sí es un país con una raíz católica, pero aparte no eran católicos pasivos, eran católicos de acción. Entonces, cuando de repente te dice un día para otro, ya no vas a misa, ya no puedes profesar tu fe, ya no puedes recibir sacramentos, se junta y se hace una campaña y se juntan como 2 millones de firmas, se presentan en el Congreso de México y no las toman en cuenta. Cuando estás hablando de una población de 20 millones de habitantes, presentar 2 millones de firmas es muchísimo. Entonces, y empieza a haber más acercamiento con el gobierno, por ejemplo, con la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. Oye, echa para atrás la ley, no estamos de acuerdo, y definitivamente Calles no hizo caso, digo, háganle como quieras, pero esto no va para atrás. Entonces, cuando ya viene el levantamiento armado. Ya un levantamiento armado inicia en marzo de 1927 en un pueblo que se llama San Julián, que es en los Altos de Jalisco. Y un sacerdote que es, si mal no recuerdo, se llama Narciso Lozano, y el líder, digamos, civil, que dice, bueno, sí, vamos a iniciar esto. No recuerdo el nombre, pero era apodado el 14. Y allí es cuando estalla todo. Prende la mecha, porque dicen, bueno, el gobierno no hace caso, esto ya es una guerra. Pero antes ya había habido persecución, es decir, ya había habido perseguidos de la Acción Católica, que a pesar de que había una situación pacífica, ya hubo mártires, gente perseguida y asesinada por el gobierno. Entonces, digamos que la respuesta fue ya no nos queda de otra más que un levantamiento armado. ¿Sí? Y entonces comienzan esta batalla y en qué momento aparece Joselito, que es la persona que creo que de la que no hemos hablado y estamos muertos de ganas de saber toda su historia. Mira, Joselito, vamos, él es de Zaguayo, Michoacán, y él, vamos, era una persona que su historia, conocido como una persona muy devota, allí en la parroquia de Zaguayo, y muy involucrado, participaba con el sacerdote vamos, en todo lo que es relacionado con la Iglesia Católica, y tenía una pasión muy interesante, y él se involucra, ¿no? Obviamente, cuando le dice a su mamá que se iba a involucrar directamente, pues se le ponen los pelos de punta, y se va y se mete con los cristeros. Es decir, había cristeros de la Acción Católica, como podría ser un Anacleto, que estaba en una ciudad organizando cosas, pues digamos, a nivel pacífico, de alguna manera, intentaban hacer boicots contra el gobierno, boicots económicos, había muchos métodos, pero también, y sacerdotes procurando pues llevar la Eucaristía, los sacramentos a toda la población civil. Y por otro lado estaban ya los cristeros guerreros, por llamarlo de alguna manera, que estaban en el campo. Entonces a José Sánchez del Río, pues se va con ellos. ¿Qué edad tenía él en este momento?
13, 14 años. Sí. Y él en un enfrentamiento, una batalla contra los federales, cerca de Cotiza, una zona, Cotija es Michoacán, estado de Michoacán, México, en una zona que se llama Rancho Lobos. En esta batalla, un oficial de los cristeros se cae del caballo y, y Joselito se baja del caballo y le dijo, llévate mi caballo, pero eres más importante que yo. Entonces ahí lo capturan a San José Sánchez del Río y se lo llevan preso a Cotija, Michoacán, que es más relativamente cercano a la ciudad donde él vivía, en Sahuayo, Michoacán. ¿Qué sucede ahí? Que es una parte muy fuerte de la historia. Él tenía un padrino de bautizo que era el diputado Picasso. Este diputado, pues vamos, si era anticlerical, con un odio a la fe, incluso esta parroquia de Sahuayo la usaba de cuartel, caballerizas, y hacía una serie de vejaciones y profanaciones contra Dios. Pues le dice al papá de San José Sánchez del Río, pues mira, para liberar a tu hijo, pues necesito cierta cantidad de dinero. Una cantidad de dinero que sabía que el papá no le iba a tener. Entonces el papá empieza a pedir apoyo allí en Zaguayo con todos los amigos para que pues no maten a su hijo. Y no logra conseguir la cantidad de dinero, aparte le da cierto plazo y tiempo de tal manera que fuera imposible. Entonces el Papa viaja a la ciudad de Guadalajara a buscar amigos para conseguir dinero. Y aquí a Joselito lo trasladan a Zaguayo y lo tienen preso, encarcelado ahí en el bautisterio de la parroquia. Es decir, donde fue bautizado 14 años antes, ahí lo tenían preso, lo tenían encerrado. Y Pero la pues, parroquia no era iglesia en ese momento, ¿o sí? no, no, no. Era un cuartel general Las iglesias militar. O, sí, las iglesias habían sido encerradas. ujú. Entonces no había culto público, estaba prohibido. Aparte, las iglesias se cerraron de cierta manera por una orden de la iglesia, fue una autorización del Papa, como una protesta a la ley Calles, para que de alguna manera los católicos, para agitar a los católicos, decir, ¿saben qué? Nos están prohibiendo todo esto, o sea, ya estamos cayendo en un comunismo total, en una represión, entonces cerramos las iglesias. Entonces, estaba prohibido el culto fuera de una iglesia. Entonces, eso es parte de este contexto de la persecución y toman esta iglesia, no es la única, para hacer, es una manera de humillar la fe y de humillar a los católicos. Entonces, no llega el plazo, digamos, o el tiempo no cumple el Papa de decir, bueno, no ha llegado con el dinero. Entonces, lo que hacen es que, pues, es sentenciado a muerte. Él le escribe una carta a su mamá donde le dice que lo despida de su familia, de los hermanos, que la quiere muchísimo, que le mande la bendición y también en nombre, sabía que su papá no estaba en ese momento, también que le mande la bendición en nombre de su papá y que lo que estaba viviendo o iba a vivir sea un ejemplo para sus hermanos. Su último deseo fue pues escribir una carta, pero esa carta no se le escribe, esa segunda carta no se le escribe a su mamá. No se sentía él con la capacidad de escribirle a su mamá porque estaba preocupado, ¿no? En la primera carta le dice a su mamá, ya fui capturado, yo estoy muy bien. O sea, él estaba más preocupado porque su mamá iba a estar afligida que por lo que le iba a pasar a él, ¿no? Y la segunda carta que escribe, la escribe el 10 de febrero de 1928,
dice así, que es una carta que él sabe ya lo que va a suceder. Es una carta impresionante. Dice, y le dice a la tía, querida tía, estoy sentenciado a muerte. ¿Es esta la carta? Esa es la carta. Ujú. Dice, querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por los favores que me hiciste tú y la tía Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Dile a la tía Magdalena que conseguí con el teniente un permiso de verla por última vez. Creo que no se negará en venir. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por última vez el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Yo, José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe, y no dejes de venir. Adiós. Entonces, si ves, pues es una carta que ya sabe lo que va a pasar. Él está anunciando ya su muerte, su martirio. Y esta idea es que entre líneas sabe lo que quiere decir la tía, entonces va con el sacerdote, llega a ver ahí a la barrio con comida caliente. Entonces la dejan pasar para que pues, lo abrace, lo salude, y dentro de la comida caliente viene incorporado con una hostia. Entonces lo que le estaba pidiendo, más que una cena, era comida para tener fuerza, porque sabía lo que iba a vivir. Entonces, si ves, es un tema, es impresionante, digamos que lo que recibes para vivir, ¿no? Entonces, cuando llegan las 8:30 de la noche, pues lo que querían es que negara a Cristo. Entonces lo amenazan, tú tienes que negar a Cristo y salvas tu vida. Y él, cada vez que le hacen algo, gritaba, viva Cristo Rey. Pues a él, igual que Anacleto, ¿no? Lo cuelgan de los pulgares. Obviamente los pulgares se desollan por el peso, lo empiezan a golpear para que negue a Cristo. Obviamente por la respuesta que no recibe sus verdugos. Los verdugos eran uno que era empleado del diputado Picasso, su padrino, que le decían el Zamorano, y el otro era otro verdugo que le decían la aguja. Cuando ven que no responde él, pues le arrancan las plantas de los pies. Obviamente es un dolor irresistible, pero él solo gritaba, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, y lo seguían golpeando. Entonces, cuando se dan cuenta que no hay respuesta de parte de Joselito, que aparte querían que hablara, ¿no? Dice, oye, ¿dónde está el sacerdote? ¿Dónde están los otros? Tú que estuviste con los cristeros, dime dónde estás. Y él solo respondía, viva Cristo Rey o viva Santa María de Guadalupe. Entonces lo sacan para matarlo, pero lo van a llevar al cementerio, pero caminando. El cementerio donde lo matan está a una distancia como de 1,5 kilómetros de la parroquia de Zaguayo. Entonces él tiene que caminar con los pies ya desollados, 1,5 kilómetros, y va caminando, que realmente se convierte en un via crucis, y como dicen muchos pues analistas de esto, dicen es que él no recibió un martirio, recibió varios martirios, Joselito. Entonces, cuando va caminando, obviamente, pues cada paso es un dolor irresistible. Y cada vez que sentía el dolor, gritaba, viva Cristo Rey. Pues la gente del pueblo empieza a escucharlo, y para que se calle, pues lo golpean con culatas de los rifles. Y la gente de ahí empieza a salir de sus casas
con un rosario y empiezan a rezar. Y esto se convierte en una procesión, es un acto durísimo, porque él va caminando y la gente va atrás rezando por él, rezando el rosario. Y su mamá también escucha y se mete en la procesión. O sea, la mamá, de cierta manera, vive esto como María, cuando vivió el Vía Crucis de Cristo. Es algo totalmente impresionante. Y los verdugos le dijeron, ya deja de gritar. Y él les dijo, mira, digo, si sigues gritando, te voy a romper la quijada para que no puedas hablar. Entonces les dijo, pues cada vez, si me rompes la quijada, con el balanceo de mi cuerpo sabrás que estoy diciendo viva Cristo Rey o viva Santa María de Guadalupe, ¿no? Es algo impresionante. Entonces, le, con la culata de un rifle, lo golpean en la quijada y se la rompe. Entonces, él va caminando al cementerio, pero va balanceándose. Entonces, digo, esto es muy fuerte, ¿no? Cuando entra al cementerio, lo cuelgan con una soga, ya que lo tienen colgado, lo empiezan a balancear. Entonces, de un lado está la aguja y el otro lado es Zamorano, sus verdugos. Entonces, cada movimiento y cada balanceo lo recibían con una bayoneta. ¿Cómo así lo van atravesando con la bayoneta? Lo van Ay, atravesando. Dios mío, ¿qué es esto? Y después, cuando ven que él no se inmuta, hay una pileta de agua, una noria, entonces lo empiezan a sumir. A lo mejor lo sumen ahí un minuto y lo sacan, lo sumen y lo sacan. Y le decían, bueno, pues ya niega a Cristo y él nunca se niega, nunca dice nada. Entonces ya desesperado el zamorano toma su pistola, se la coloca atrás de la oreja derecha y le mete un tiro, ¿no? Pues obviamente ya ahí muere instantáneamente y cae ya en la fosa que habían preparado y, y lo tapan ahí con la tierra. En sí ni ataúd, vamos, tuvo. Y en esos momentos va llegando el Papa con el dinero de Guadalajara. Ay, no. Y ahí sale toda la gente del pueblo y le dice, tranquilo, ya se fue, ya no está. Entonces, digo, el Papa con una desesperación, le dicen, ¿sabes qué? Pero tu hijo es un mártir de Cristo Rey, nunca se dobló, ¿no? Entonces, si vemos todo su proceso, es un martirio comparado con muchos durísimo. Digo, cada vez que lo platico hasta también me dan ganas de llorar. Realmente Es muy impresionante. es un momento muy, muy fuerte, pero para mí lo más importante es que se vuelva a repetir el que su semilla sea, o su sangre sea semilla de nuevos cristianos. ¿Qué sucede? El zamorano, su verdugo, nunca comprende la valentía. ¿De dónde salían las fuerzas de un muchacho de 14 años? ¿De dónde salía eso? Nunca lo comprende. Y dicen que se pierde como 4 meses, ahí en las montañas cerca de Zaguayo. Se aparece como a los 4 meses convertido. O sea, el zamorano se sumó a las filas de los cristeros. O sea, es impresionante la respuesta. Y el diputado Picasso, que fue, digamos, su verdugo intelectual de alguna manera, en su lecho de muerte años después, eh, se intentaba rezar su esposa por él. La esposa era una mujer de mucha fe, pero él se negaba. Y llegó un momento, ya en su agonía, que le dice, pásame el crucifijo. Y después le dijo, por favor, quiero confesar.
Entonces sale corriendo la esposa, le trae a un sacerdote, dicen que fue una confesión como de 1 hora, confiesa al diputado Picasso, le da la comunión al sacerdote y muere. Entonces, si vemos la sangre de Joselito dentro de este tormento, pues sirvió para salvar armas. O sea, ¿cuál es la respuesta aquí? Que Dios nos hizo para amarnos a todos, independientemente de cómo seamos. Entonces, atrás de Joselito hay un primer milagro, que es la conversión de sus verdugos. Hubo justicia y venganza por parte de Dios, que ese es el centro del martirio. Y yo creo que así hay historias muchísimas en México, pero seguro también hay en todo Iberoamérica y también en Europa. Siempre existe esta conversión, no en balde, hay una promesa ahí en el martirio. Quedé muy impresionada con esta historia, pero Es, verdaderamente qué lindo como Dios de una cosa tan dura y tan cruel puede sacar algo tan hermoso como la conversión de las almas. sí, es algo, a veces a mí digo, como ser humano, como católico, puede volverse en mi razonar como inexplicable. Uno, que una persona puede resistir algo así. Y la segunda es cómo realmente nos falta fe en Dios para creer que puede transformar. Este es un ejemplo totalmente de transformación. Pero bueno, si también vemos a la esposa del diputado Picasso, pues es una actitud constante como la de Santa Mónica, tal cual, ¿no? Que pide la conversión de su hijo de San Agustín. En este caso, pues es la conversión de su esposo que, pues no solo era, no creía en Dios, sino que perseguía, como San Pablo, ¿no? Entonces es un tema muy, muy interesante, muy profundo, pero bellísimo. Y atrás de esto hay, como te había comentado hace un rato, decenas, cientos de católicos en México, cristeros, de esa época, pero también de la época de la Guerra de Reforma, y también se repite en Francia, se repitió en España cuando surge la Segunda República, que fue tremendo. Digo, 1931-32, cuando surge la Segunda República, en Madrid, al día siguiente, 15 conventos incendiados, al día siguiente en Málaga. Vamos, es un factor común que es parte de un proceso pues de conversión, como lo comentaste tú en el Imperio Romano, que todos estos mártires dio pie para que la base y la sede de la Iglesia Católica, donde hubo tantos mártires, justo en el punto donde crucifican a San Pedro, ahí está la sede de Roma, ¿no? De la Iglesia Católica. Bueno, pues es Ah, algo muy hermoso, muy especial. eh, Y creo que, bueno, ya estamos como cumpliendo nuestro tiempo, ya llevamos 1 hora hablando, pero ha sido 1 hora que se ha pasado a una velocidad y con una intensidad oyendo estas historias tan hermosas, ¿no? De personas que han dado su vida por la fe y pues que han ganado el cielo verdaderamente, ¿no? Que yo creo que también es el mensaje que queremos dar. El cielo existe, el cielo se puede ganar con obras así extraordinarias y, y la sangre de estos mártires nos muestra el camino y nos deja regado el suelo para que nosotros también nos inspiremos con algo así y podamos seguirlos.
Totalmente. Ya en su momento, ya en el programa de Corazón Cristero, pues nos vamos a meter más a detalle para entender quiénes eran estos personajes, que es bien importante, el que atrás de un martirio hay toda una hay una historia de fe, hay una historia de testimonio. Es decir, un Anacleto, por ejemplo, que murió mártir, o un San José Sánchez del Río, el martirio fue una corona triunfal en su vida, pero la historia de su vida es una historia de santidad, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, para ganarme el cielo como ellos también tengo que pasar por lo mismo, nos da miedo. No necesariamente. Atrás de su historia, atrás de ese martirio hay unas bases muy, muy interesantes, padrísimas, ¿no? Pero bueno, ya en su momento Bueno, las iremos platicando, ¿sí? pues quedamos con muchos deseos de seguir oyendo todos estos programas y seguro que seguiremos mirando todo lo que haces en Corazón Cristero para empaparnos de toda esta realidad tan hermosa y aprender mucho de todos los mártires mexicanos. Sí, ahí sí, tenemos que estudiar mucho, tengo que ponerme a estudiar muchísimo. Bueno, así sea. Bueno, Gracias. pues Juan Carlos, muchas gracias. Muchas No, gracias gracias. por esta ayuda y qué rato tan agradable, verdaderamente. Ha sido una experiencia muy especial oír todo lo que has contado hoy. Okey. No, para mí ha sido muy, muy emocionante. Muchísimas gracias y bueno, pues, seguimos pendientes y en contacto y gracias por la invitación. Bueno, ok. Hasta luego entonces. Pues, muchas gracias y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Okey. Ya le Bueno, paraste, ya. mil gracias.